Buenas noches. Gracias. Buenas Lilia. noches, Luis. Gracias a vos. Bien. A ver, Lilia, yo quisiera conversar con vos algunos temas que tienen que ver con la política y con cómo los ven. ¿Sabés, vos, Lilia, perfectamente que a vos te ven como alguien muy cercana al gobierno, ¿no? Probablemente sin el poder de decisión que tienen Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Franco, pero como alguien del riñón. ¿Vos creés que se puede entender en este contexto la diferencia entre la determinación del presidente Javier Milei y algunas cosas que se interpretan como obcecación o capricho? Capricho, a ver, estoy escuchando, hay que echar a Martín Menem, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque en una elección provincial de medio término, que está disociada de la nacional, que es bastión del peronismo, sacamos menos de los votos que esperábamos sacar. A ver, eso es una cuestión política. ¿Se pueden mejorar las cosas? Seguro, pero cuando el presidente habló de que tenemos que hacer autocrítica, lo dice en cuanto a la gestión, no en cómo hacer campaña. Eso por un lado. Sabemos que hemos... por qué. Yo pongo sobre la mesa... Por eso, nosotros... No es que tenga la fórmula, pero no. Un por qué sería... Y además, el presidente de la Cámara se vota. Hay que votarlo. ¿Y podría ser Cristian Ritorno el día de mañana? ¿Por qué no? ¿Quién sabe si Martín Menem también es alguien que podría tener pretensiones de ser gobernador? ¿Quién te dice? No porque haya hecho algo mal, sino porque puede cambiar la composición de la Cámara en algún momento y además se requiere del voto de todos los diputados. Pero no porque haya hecho algo mal. Que alguien te acuse de corrupción o le caigas mal a alguien no es motivo suficiente para que la persona para la que trabajás o con la que estás alineado ideológicamente te saque. Ahora, perdón, si fuera Lilia, por eso, a mí me tendrían que haber sacado 800 veces, sin embargo, hoy me están diciendo, Lilia, tenías razón. Pero vos viste que es interesante lo que vos decís, porque evidentemente hubo una demanda de la ciudadanía en donde dijo, bueno, al presidente Milei lo votamos justamente porque no toleramos la corrupción. Ahora, cuando hubo la más mínima sospecha sobre, Pablo de la Torre, sin ningún elemento que yo sepa, afuera, sobre Martín Ventura Barreiro, del Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich, afuera. Sin embargo, ahora ha habido... ¿Por qué esto no? Decimos. Claro, ha habido... Una cosa, a ver, primero, cuando hay una sospecha de corrupción que está dada por algún hecho en concreto, o quizás en otro momento, cada hecho tiene también un contexto, ¿no es cierto? Cuando esto... como producto de una operación en campaña, vos no podés echar a tus manos derechas, porque fue claramente una operación de campaña que se investiga a raíz de audios obtenidos ilegalmente. Lo de Martín Menem, decís, o lo de Lule Menem. Lule Menem, el entorno de Karina, claramente fue un ataque al entorno de Karina, que es Javier Milei. O sea, hay que entender que pegarle a Karina Milei es pegarle a Javier Milei. Y como las personas en las que más se apoya Karina son Lule y Martín, naturalmente la operación fue dirigida a ellos. Vengo de una reunión con gente del Senado que conoce a Lule Menem hace 40 años y me dicen, es una persona impecable, ¿no? De pocas personas en la política se puede decir una cosa así. Y a Martín lo matan por ser portador de apellido. Entonces, hay que saber entender que cada cosa tiene un contexto. Sí, claro que sí. Ahora, Lilia, hay algo que se llama verosímil en política, y hay un verosímil que es el siguiente. Perdón, primero, yo lo quiero decir claramente, aunque a muchos no les guste. Yo no tengo claro si Martín Menem ni Lule Menem cometieron algún delito. La justicia tampoco lo tiene claro, pero hay un verosímil. Un Menem, dos Menem, los Menem, el verosímil de... Perdón, ya sé que no... Entonces, son portadores de apellido. Es un verosímil que hizo verosímil una operación política. Verosímil una operación política que yo reconozco. Eso es un problema político. Y el otro problema político, que lo pongo acá sobre la mesa, es que cuando el presidente, con buena intención, no con mala intención, dice, Karina soy yo, Karina es el jefe, Karina es todo, cuando le apuntan a Karina Milei, le están apuntando a él mismo. Y de esa manera convierte algo que parece una fortaleza en una especie de talón de Aquiles. Eso es política. Yo lo aprendí después de muchos años, ¿se entiende? Sí, pero a ver, es la realidad. Y se lo está diciendo es por algo. Y hasta ahora nos fue bastante bien, calculo, ¿no? Bueno. Obviamente nos vamos a encontrar con problemas a lo largo del camino, todos. Hay que saber diferenciar. Una cosa es
un error, otra cosa es una traición. Ok. Y que una operación armada, desde adentro incluso, y con intereses muy ese es otro problema que tienen. Tiene una interna, Sí. tiene una Igual interna mamita, lo va a ¿no? determinar la justicia, Lilia, ¿no? Si fue una operación o no. Obvio. Ahora, vos recién dijiste algo que Obvio. me quedó. Dijiste, recién vengo de una reunión en el Senado, en donde me hablaban de la cantidad de años, décadas. Dale. Dijiste que estaba Lule Menem. Me reuní allí. por otra cosa, bueno, obviamente, ¿no? Está bien, pero digo, más casta que alguien que está 40 años No, porque no, digamos, no, si porque ustedes no es vinieron a combatir candidato. a la casta. No, porque no es candidato. Hay muchas personas de planta permanente que trabajan en el Senado Pero o por en el rol diputados que le dan en y el que gobierno, hacen digo. carrera. Y no son y son personas técnicas sobre las cuales realmente descansa el funcionamiento del Congreso y el Senado. Son profesionales, no son ñoquis, no son punteros. Eso es lo que hay que Perfecto. aclarar. Tiene una explicación. Sí, Fernando, dale. No, digo, ya no es producto de la operación. Lo que estamos hablando es producto de la derrota electoral. ¿Qué cosa? Que tiene que haber algún responsable y algún responsable O sea, sancionado. tuvo consecuencias si no es como que no políticas. tomaste Pero no podemos, pero perdón, consecuencia de qué fue igualmente el hecho. presidente cuando se refirió a, cuando habló en su discurso, creo Sí. que hay que entender que está hablando de hacer una mea culpa, pero no de cómo hicimos la campaña, porque él lo dijo, hablaron con el voto. Entonces hay que escuchar más a la gente que vota y ver qué podemos hacer para Sí. que nos quieran ¿Y qué les dijo votar. la gente? No fue para echar a alguien por... Quizás Ya- nadie... A ver, quizás Dale. hacíamos mejor campaña, mejor armado todo, y igual no nos votaban. Sí. Porque lo que hace que la gente decida votar es lo que siente que vos le estás entregando en la gestión. Mira, Lilia, esto es una opinión, no es una... cuando hubo tanta diferencia de voto entre la expectativa y lo que sucedió, es porque la campaña tampoco fue exitosa. Pero esto es una Perdón, opinión, ¿eh? ganamos 2 secciones. O sea, a ver, y en algunos lugares estuvimos dentro de Lilia, esos números. Si querés nos engañamos todos. No, la está expectativa era bien. ganar Perdieron 2 seis. secciones, Está Lilia. bien, no. ¿La expectativa cuál era? No, Sí, sabíamos que podíamos quedar abajo. Podía no, pasar. No por 14 pasó. puntos. Sí, pero no Todas lo las tenían encuestas ese Está decían bien. 7-1. ¿Pero era la ¿Cómo? campaña De o la uno, ¿cómo lo gestión? dice? Todas las ¿Perdón? encuestas decían 7-1. No, El peronismo 2, no ganaba en la cuarta sección electoral desde hace 30 años. Entonces, bueno, esa es una... pero está bien, yo te escucho con atención. Podía pasar y pasó. Mira, otra falta de mirada, de percepción entre lo que empezó a entender la sociedad y lo que pasa dentro del gobierno es la siguiente. Mira, yo te voy a preguntar, ¿cómo, por ejemplo, qué representa el Gordo Dan? Es cierto que el Gordo Dan no es funcionario del gobierno. A ver, ahí está. Pero cuando dice el Gordo Dan, esto, ¿no? El Gordo Dan, que tiene un streaming, que es de la Fuerza del Cielo, que no es funcionario del gobierno, porque vos le preguntás del presidente acá y te dice, che, el Gordo Dan no funciona en el gobierno. Pero cuando habla así, ordene ya el equipo, acá seguiremos bancando hasta el final, pero ordene ya el equipo y venceremos. ¿Cómo crees? No que lo interpretás vos, sí que lo interpretás vos, sí, pero que lo interpreta la sociedad, Lilia. Luis, otra vez, quizás es una persona en Twitter que tiene un streaming al que fue el presidente, así como fue a Neura, como vino acá, como puede decir vos. O sea, yo lo que quiero que quede claro es que cuando nosotros a ver, quizás la Libertad Avanza cuando va a elecciones, ahí me preguntaban, ¿cuánto pesas que vas a sacar? No me importa, hay que ir. El que decide cuánto sacás en las urnas es el que te vota. ¿Y por qué el no que te votaron vota menos? no te va a votar. El que te vota, si siente que estás administrando bien, te vota sin importar lo que diga un tuitero o lo que diga un ministro. Te vota porque le va Entonces, mejor. ¿sienten que lo están administrando mal? ¿Vos crees que hay algo de Hay la lugares. gestión más La allá de provincia la de Buenos campaña? Aires, la provincia de Buenos Aires, que es un bastión peronista del kirchnerismo, es el último reducto de poder que les queda. Es fácil a través de convencer a la gente de que lo que ellos les ofrecen es mejor, a pesar de que durante 40 años fallaron. No es fácil, pero ahí hay un error de campaña entonces, o el peronismo impuso la campaña que quería imponer. Pero yo no he sido jefe de campaña, o sea, no te digo, yo te digo... no. Lilia, lejos de endilgarte a vos cualquier cosa, no, estamos conversando y te agradecemos que vengas a conversar, No, pero al contrario. es Pero yo te cierto. digo, la campaña se nacionalizó y cuando vos hablás con gente que maneja la política, no conmigo, te dicen, che, nacionalizar una campaña en donde se debía discutir, ayúdame Fernando, la inseguridad, los pozos, el agua potable, el hecho de que están gobernando hace 2000 años y siguen viviendo la misma porquería y terminamos discutiendo los audios o kirchnerismo nunca más, ¿no? Y la estrategia, digo, incluyó poner en Pero la es una tercera operación. sección electoral, que es la más atacada por el tema de la inseguridad,
a un comisario, que es Bondarenko. Nunca participó de la Y que hoy campaña, Bondarenko nunca le dijo escuchamos la que voz. su mamá no vino llegaba a dos fin de veces mes. acá, vos porque estás en Madrid. No, y yo también lo entrevisté fue a la un tarde. protagonista, Pero bueno, A la fue tarde protagonista vino. de Pero la hoy campaña. Bondarenko salió a decir que su mamá no llegaba a fin de mes porque era jubilada y que la plata no alcanza. Claro. Y lo acaba de matar Bueno, en un tuit perdón, Gordán. Perdón. No abandona las internas. Primero, Digo, nosotros tenemos candidatos que no vienen de la política. Bondarenko no viene de la política, no es un gran orador tampoco. Puede gustarte o no cómo habla. Lo cierto es que puede decir algo fácilmente descontextualizable, que se pueda entender como, mirá, se está lavando las manos. Yo no lo vi tan así, ¿no es Mirá. cierto? Pero algo que es cierto es, nosotros no podemos decir, no, los jubilados están perfectos. Los jubilados siempre estuvieron mal. Eso es un hecho. Sí. Que el peronismo Sí. diga, que el kirchnerismo diga que los jubilados ahora están peor que en el 23 es totalmente falso, porque quedaron en $80 y están ganando O 300. sea, por eso lo O sea, votaron a Milei. Débora, Por eso lo votaron a Milei. Déjame un segundo porque si no, está perfecto, pero si no, no presento los materiales. Uno me dice, presenta acá, presenta acá. A ver, hay algo que Guillermo Francos dijo y yo, no importa que yo vengo compartiendo hace tiempo, un montón de gente viene compartiendo hace tiempo, que es lo siguiente. Ponelo, por favor. La sensación que también fallaron en la soberbia de los últimos tiempos. Y puede ser, yo creo que a lo mejor sin hacerlo, digamos, voluntariamente, ¿no? Tal vez se transmitió esa sensación a la gente y, bueno, yo creo que eso también en general al pueblo no le cayó bien, no le cae bien y también eso habrá que rectificar los caminos, ¿no? ¿Entendés, Lilia, que la hay comunicación política, sí, que está a cargo de distintos sectores del gobierno. No, solamente no. Yo digo, a ver, yo lo he escrito y tuve la oportunidad de decírselo al presidente. Hay cosas que dice el presidente y de la manera que las dice, que por más que él, yo te digo, intencionalmente no quiera parecer ni arrogante ni soberbio, da para el resto de la sociedad, sobre todo los que no miran hacia adentro, arrogante y soberbio. Eso se puede entender, ¿no? A ver, quizás hay una forma de comunicar en cada etapa de un gobierno. Vos, en un momento que tenés que enfrentar ciertas batallas, te comunicas de una forma. Después, en otras, bueno, será parte de la autocrítica que tendremos que hacer. Cómo llegarle a la gente que está asustada, que tiene miedo, que no entiende, que todavía no la ve. Tenemos que entender cómo comunicarlos. Pero el presidente lo dijo claro, hizo autocrítica, fue el primero. Nosotros sí escuchamos. Ve, ahí está, cuando todavía no la ve. ¿Ves? Es como que estaba bueno cuando todavía no la ve, cuando nadie lo veía a Milei. No, pero me refiero que no ven las mejoras todavía. No, así que todavía no veo, pero dale que no me alcanza para llegar a fin de mes. Pará, pero cuando yo digo que todavía no la ve, me refiero todavía no ve la mejora en su microeconomía. Bueno, por no eso. me refiero a que no ve, o sea, o que quizás también puede pasar que no vea todavía que este camino es el correcto, este es el incorrecto, que votar lo mismo de siempre, no va a dar resultados diferentes y no por una cuestión de soberbia, porque es verdad, puede ser que haya gente que todavía no se dio cuenta de algunas cosas. Te había quedado pendiente algo. Sí, porque Lilia dijo algo interesante recién respecto de los jubilados, ¿no? Por lo de Bondarenko, dijo, siempre estuvieron mal, pero ahí está el punto. Justamente por eso la gente votó a Milei y lo hizo perder al gobierno peronista que en ese momento encarnaban Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Estaban peor? Sí. ¿Estaban mal? Sí. Por eso lo votaron a Milei, para estar mejor. El bono está congelado de 70.000 pesos desde que asumió Milei. La pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, lo dijo acá José del Río ayer, es 20%. Entonces, el punto es que vos no le podés hoy decir a la gente estaban peor con Alberto o vayan a reclamarle al kirchnerismo, porque hoy gobierna Milei. Claro. Perdón, pero aunque vos estuvieras pagando la misma jubilación, los problemas que vas a tener son más o menos los mismos, pero se les ha quitado de encima a todos los argentinos la imprevisibilidad de la inflación, la imprevisibilidad jurídica, no saber qué es lo que te van a hacer, si te van a meter una cuarentena de 2 años, si te van a pegar y te van a encerrar, si vas a ir preso por siendo inocente, si van a castigar al policía en vez de al delincuente. Hay un cambio moral que es un cambio positivo en la vida, no solamente la economía diaria que tiene que mejorar y va a mejorar, todavía tenemos inflación también. Sí, claro que sí. Y el número de inflación va a llegar, va a ser un buen número porque va a seguir bajando la inflación, me parece, me corrige Dipache. Pero ahí yo quería incorporar, ya que hablamos de economía con Dipache, ya me voy a hablar con Durán Barba, que tiene algo seguramente muy interesante para decir. Algún punto que yo planteaba esta mañana. El presidente, a ver,
pero esto es una sugerencia, no sé, resetear en su cabeza de macroeconomista, porque es un macroeconomista, que algunos aspectos de la microeconomía también le importan a la sociedad. Yo no digo empezar a aprender microeconomía hoy, pero resetear en su cabeza que la macro va por un lado y la micro va por el otro, porque en la gente está todo junto, ¿no, Damián? Sí, lo que estuvo pasando es que en los últimos 60 días pasó algo con algo que se correlaciona con resultados electorales. Índice de confianza del consumidor. Junio salió empardado, julio ya cayendo, y en agosto, Luis, cayó 13,6%. ¿Y eso qué es, microeconomía? Pura. Situación, expectativas presentes y futuras cayendo. Y hay algo que en el último indicador cayó fuertemente y venía creciendo fuertemente en la gestión Milei. Milei es el que mejor recuperación del crédito en mismo periodo de gobierno tiene en toda la historia de la democracia. Crédito al sector privado. ¿Qué pasó? Julio y agosto suba de tasa y la gente efectivamente comienza a tener problemas con esa confianza y expectativa futura. Por lo cual, evidentemente, hay un problema en la microeconomía que se tensionó, reitero, en los últimos 60 días, te diría, en la economía. Y el gobierno tomó la decisión, que es una decisión desde el punto de vista de la macro, yo lo entiendo, eso, correcta, que subamos las tasas porque no quiero que se me piente el dólar y no quiero que la inflación se me vaya a la miércoles porque la Argentina se va a la miércoles, estamos de acuerdo, ¿no? Pero está bien. Y tuvo consecuencias. Claro, pero hay decisiones que tiene que tomar el gobierno que están relacionadas con todavía el riesgo de que la oposición que no quiere dejar el poder hace lo imposible para hacerle la vida imposible al gobierno. Obviamente todos estos traspiés se presentan porque hay gente que no quiere ayudar a que los argentinos les vaya bien. Bueno, hay otro tema con el ayudarse. Si se deja ayudar o no se deja ayudar porque los quieren ayudar de buena fe, se equivocan o no se equivocan. Eso es otro gran tema para el gobierno. Pero voy a saludar a Jaime Durán Bárbara, pedirle disculpas de antemano, primero porque lo molestamos, está en pleno trabajo, segundo porque está en Quito, Ecuador, y tercero porque le voy a hacer 1, 2 o 3 preguntas en el medio de un prime time muy caliente como siempre. Jaime, saludo como corresponde y voy a la pregunta directo. ¿Qué hizo mal? ¿Qué se hizo mal en la campaña? Como experto en campaña, Jaime, que ustedes me puede decir, ¿qué se hizo mal en la campaña en la provincia de Buenos Aires? La Libertad Avanza, ¿no? Luis. Un gusto saludar a ti y a todos los del panel. Mira, creo que hay que ir por lo que es sentido común. Milei ganó la presidencia de la República porque hizo una excelente campaña electoral, fue un muy buen candidato y tuvo una superioridad técnica total sobre los otros candidatos en las elecciones. Cuando tuvo un equipo de consultores encabezado por Caputo el joven, no el Caputo viejo. Santiago. Es profesional en hacer campañas. Yo lo conozco bien, es un colega preparado. Yo me dedico a hacer campañas electorales y él sabe hacerlas. Cuando de pronto piensan que puede hacer lo mismo el Nene Vera y Sebastián Pareja. Claro, están cambiando un excelente dentista con un peluquero. Antes los peluqueros sacaban las muelas, ahora no es prudente irse donde el peluquero. Ese es el error central. Si tienen excelentes especialistas en esto, como los tienen, ¿por qué no los usan? Y recurren a algo que se asocia mucho a la casta contra la que vinieron a pelear. Ellos son punteros peronistas. Ver el espectáculo del cierre de campaña fue lamentable, tristísimo. Un potrero con un corral, 2,000 personas, insultando a la gente del barrio. Fíjate que hasta en el barrio perdieron. Es una barbaridad. Se hizo muy mal la campaña, pudiendo haberla hecha muy bien. Con lo que han ido haciendo en la última época, han perdido el discurso anticasta. Porque leí tus 10 puntos de mañana y me pareció, concuerdo con lo que escribiste, 100%. 100%. No hay por qué andarse peleando con todo el que asoma. El poder es ingrato, es peligroso. La gente, si tú te peleas con todos, terminan haciendo sindicato y te muelen a palos. Entonces, es mejor ser más tranquilos. Jaime, esto del anticasta. Sí, no, una última. A ver, usted habló del Nene Vera, ahí tenemos información sobre el Nene Vera y sobre lo que planteó, pero que si no te parece mal, Jaime, me gustaría escuchar a Lilia
para ver qué dice de esto, ¿no? Es un poco casta, ¿no, Lilia? Digo, no importa que lo diga el gordo Dano, quien lo diga. Es casta el Nene Vera, que hasta hace 5 minutos era kirchnerista. Sebastián Pareja, yo se lo dije a Sebastián Pareja en la cara cuando lo tuve, que cuando le dijimos, che, nosotros encontramos todos los días irregularidades de Grabois y sus cooperativas, y Sebastián Pareja dijo, no vi nada. ¿No genera algo medio dudoso, Lilia? 2 cosas, o 3. Una, Javier propuso la tabula rasa. ¿Cómo? Javier propuso tabula rasa, que todos los que quisieran unirse a la Libertad Avanza podían hacerlo porque hay que gobernar para todos, y eso es representar a todo el pueblo argentino. Sí, casta es medio contra... Por es otro un lado, oxímoron con tabula rasa. Por otro lado, vos podés tratar de hacer una selección nacional y no poner ningún jugador de Boca. Tratá de hacerlo, no vas a poder. Por otro lado, la campaña no estuvo en manos del Nene Vera, ¿sí? Y además, hasta ahora, las personas que nos han traicionado y causado el mayor daño no venían de la política. Que quede claro. Así que acá hay un error. Hay un error en decir porque sea casta. Es verdad que cierto grupo de votantes puede no gustarle esto, pero no estoy de acuerdo con que ese haya sido absolutamente el único o el verdadero problema. ¿Puede ser uno de los problemas? ¿Puede desmotivar a la militancia libertaria? Seguro. Pero no creo que sea eso. Dijiste 3 cosas. ¿Segunda cosa o tercera cosa? Bueno, metí 2 en una. Y por otro lado, Javier Milei es un candidato que saltó al barro y se manchó, pero sigue siendo el mismo tipo honesto, el mismo tipo que cree en las ideas de las que habla. Él piensa, dice y hace, y eso la gente lo percibe. Habernos acercado a un lugar en la provincia de Buenos Aires, de Moreno, donde ni siquiera el kirchnerismo haría un acto, va a traer, como siempre, en el corto, mediano y largo plazo, consecuencias que algunos todavía no pueden ver porque son cortoplacistas y buscan un modelo que les funcionó. Las cosas funcionan alguna vez en estrategia, alguna vez, no todo el tiempo. Y esto dejó en evidencia para mucha gente muchas cosas. Algunas ya se vieron, otras se van a ver. Y como dice el presidente, no siempre es la cantidad de soldados, sino las fuerzas que vienen del cielo. Jaime, muy interesante, Lilia, tu respuesta también. Jaime, hay una diferencia clara entre el tipo de elección que fue ayer, una elección distrital, provincial, que desde el punto de vista político se convirtió en nacional, y eso fue un error también, dicen para el gobierno, y las elecciones de octubre, del 26 de octubre. Obviamente no es necesario decir que Jaime Durán Barba sigue mucho lo que pasa en Argentina, ¿no? ¿Son elecciones distintas? Yo hablé con varios gobernadores y un gobernador me decía, che, mirá, no hay que entrar en pánico porque son distintas efectivamente las elecciones. Y es muy probable que si soportan estos primeros días de volatilidad económica, financiera y política, en octubre le vaya mejor que ahora en septiembre. En la provincia a nivel nacional, la Libertad Avanza y el PRO. ¿Se entiende la pregunta, Jaime? Las elecciones son distintas, pero el gobierno ha tenido la estrategia de hacerlas las mismas. También las elecciones municipales de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, las convirtieron en nacionales. En ese caso les fue bien. Ahora convirtieron en nacionales una elección irrelevante. ¿Cuándo ha habido una edición especial de los periódicos por la elección de los municipios de la provincia de Buenos Aires? No era de gobernador, no era de intendentes. Es un error estratégico grave del gobierno haber hecho eso. Pero ya hicieron y convirtieron a esta elección en un plebiscito sobre el gobierno de Milei. Mi impresión es que con las cosas como van, a menos que dieran un giro serio, profesional, no de entusiasmos. No, esto se estudia, hay universidades en las que se analiza cómo se hacen estas cosas. Si no hacen un giro muy serio, van a tener un resultado más triste todavía en octubre. Un giro muy serio que incluya ¿qué, Jaime? Porque sin ser poco profesionales, un giro muy serio que incluya ¿qué? Porque recién estamos hablando, el pánico en el medio de una crisis no es aconsejable. La subestimación de la crisis tampoco, pero que incluya ¿qué? Ese cambio drástico. El pánico es terrible. Siempre que actúas bajo pánico, te hundes. Hay que ser serenos, ante todo. Hay que ser menos prepotentes, hablar más con la gente que sabe y encontrar una salida. No te podría decir en este momento
cuáles son los puntos que yo haría. Pero fíjate que hay otro elemento que sucedió con estas elecciones municipales. Se instaló un candidato presidencial bien, que es el señor Kicillof. No estaba tan instalado Axel antes de esto. Pero de pronto es el gobierno el que ha instalado a Axel Kicillof, con sus equivocaciones, no lo digo que haya sido intencional, pero es un hecho real. Yo creo que hay que tener menos entusiasmos y menos fanatismo y analizar con frialdad la situación, porque tampoco es cierto que la gente votó en contra del programa del gobierno. Eso no es cierto. Está bien. No, una preguntita, absoluto. Jaime, antes de despedirte. Una preguntita antes de despedirte. Porque yo sé que este ejercicio te interesa. Si vos hablas con el presidente mano a mano, él no tiene un problema con los discapacitados. Al contrario, al contrario. Pero hubo una retórica, una narrativa que lo hizo parecer cruel. Un presidente pidiendo disculpas a la familia de los discapacitados y diferenciando a las pensiones por discapacidad que se dieron de manera irregular y sacándolas y haciendo lo que tiene que hacer, actualizando el dinero de los servicios a esos especialistas que le dan a chicos con autismo. Los prestadores. ¿Cómo? Los prestadores. A los prestadores, haciendo lo que hay que hacer. Y hablando del presidente diciendo, bueno, si alguien se sintió dolido, me equivoqué, ¿sirve? ¿Tiene que ser muy genuino o no sirve? Ya es tarde. Sin duda que sirve. Milei proyectó la imagen de un señor sensible en la campaña presidencial. Era una persona que lloraba, se entusiasmaba, y todo eso lo digo por bien. Es muy bueno expresar sentimientos, entusiasmarse, hablar bien de sus perros. Eso estaba excelente, por eso sacó los votos. Al polemizar con un niño autista, lo que hace es parecer perverso. No digo que lo sea, pero las elecciones no ganas por lo que eres, sino por lo que pareces. Sino por lo que pareces. Tiene que parecer mucho más sensible, Claro. más sensible, más sencillo. Eso es absolutamente central. Jaime, yo pienso que eso le da más votos que controlar bien la economía. Gracias, Jaime. Gracias por el tiempo. Perdón por quitarte tus tareas, que son múltiples. No, siempre un gusto, Luis, y la próxima semana estaré en Buenos Aires, por ahí nos tomamos un café y comentamos. Claro que sí. Lilia, esto último me parece que merece una reflexión tuya, ¿no? Sí, primero el presidente nunca se puso a pelear con un chico con autismo, sino que hizo comentarios sobre el uso político que se hace de un niño con autismo, que a mí me preocupa en particular, porque hay periodistas que han investigado y han expuesto que la madre del chico lo usa políticamente, cobra para llevarlo a lugares y lo expone y lo pone en peligro. Entonces, que después haya habido medios kirchneristas o muchos medios que no muestran la realidad y están más preocupados porque el presidente expone a la madre, ¿no? Y por el uso político que le da el kirchnerismo al nene. Se reunió con todos la familia pero de claro, Ilan. si hasta no se reunió juntó solamente también, con sí, kirchneristas, se ¿no? juntó también Me parece que es una con injuria. Españolo. Sí, pero a ver, alguien vio los informes de lo que hace la madre de este chico y no se preocupan. Hay gente preocupada por esta situación y nadie dice nada. Y le echan la culpa al presidente de algo que está haciendo la madre del chico. El presidente en ningún momento atacó a un chico con autismo. Mira, eso es falso. hay algo, Lilia, eso está mal. Hay que decirlo porque está mal. No hay que mentir. Lilia, hay algo que es... No importa lo que suceda, sino la percepción. Miente, que algo quedará, es lo que hizo el kirchnerismo y es a lo que expuso esta mujer a su hijo, por favor. La hermana del nene lo dijo, hay profesionales que lo han dicho, hay periodistas que investigaron y lo han mostrado, hay gente de agrupaciones de chicos con autismo. Y también hay muchos especialistas, Lilia, que investigaron que abrazando causas nobles, la fuerza política y los dirigentes más perversos ganan elecciones. Bueno, está bien, pero nosotros venimos... También hay que aprender. Está bien, no. Demagogia no, bueno, está mal. Eso se llama demagogia y mentirle a la gente. Bueno, pero te ganaron entre otras cosas, ganaron por la demagogia también. Si no entendemos esto, no... Pero tenemos que convertirnos en un espacio demagogo y mentiroso para que nos voten. No, yo no he dicho eso, ¿eh? Yo creo que la gente se da cuenta. Bueno, yo confío en que la gente se va a dar cuenta. Perdón, que van a ver la verdad. Llegó Esteban Trebuch, Nico Pizzi tenía una mirada y después le tengo que dar a Luis Ayuda. Nico, por sí o por no, como diría Massa, ¿no? El hecho, Cristina está presa. El hecho de que esté presa, ¿pudo haber sido un incentivo electoral? Es la misma pregunta para Silvina. ¿Pudo haber sido un incentivo electoral para que mucha gente vaya a votar a favor de Cristina? A ver, Luis, a mí me parece que el incentivo, si hablamos de causas judiciales, estuvo en otras causas judiciales. La causa de los audios españoles, la falta de respuesta del gobierno.
la causa del fentanilo. Hubo muchas causas judiciales de corrupción que en esta elección tuvieron efecto. En el 2023, acordémonos, caso Insaurralde, Loma de Zamora. No pasó. Bueno, en este caso sí. Por eso digo, ¿pudo haber mucha gente cercana a Cristina? ¿Ahí hay voto de Cristina que está indignado por la prisión de Cristina? Silvina, ¿para vos? Pero es voto de Cristina que siempre iba a votar a Cristina y iba a votar al kirchnerismo. Yo no creo que eso. Yo creo que hay voto. El resultado terminó siendo producto de cierto... Sí, pero había mucha gente que no estaba dispuesta a ir a votar. Ellos fueron a votar. ¿No? Sí, pero para ellos no funcionó la apatía. Fue un grado de participación que quizás no se esperaba. Es una lectura, ¿no? Sí, yo creo que en realidad hay que escuchar la otra parte, aquel que no votó a favor de la Libertad Avanza. Dale, Luis, lo que tenía... Ayer pendiente. repasamos los números para entender qué pasó. 3.800.000 votos sacó Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. 2.723.000 la Libertad Avanza y el PRO. 1.100.000 de diferencia. Participación 61%. 2 años atrás, Carolina Píparo candidata, la Libertad Avanza sacaba 350.000 votos menos. Y el kirchnerismo sacaba 500.000 votos menos. Sí, y pero vos ¿por me qué decís, les ¿cómo así? corno salió este resultado? Porque hay 15% del electorado que no fue a votar, Luis. Y ahí está la explicación. El votante, posiblemente de Juntos por el Cambio, le soltó la mano al gobierno en la provincia de Buenos Aires y no lo acompañó. Quizá, ya está el pelado, es una linda lectura para hacer, entre otras que vamos a hacer con el pelado. Lilia, primero agradeciéndote porque cuando se pierden las elecciones así, en términos generales, no aparecen del otro lado gente que representa. Así que yo, más allá de las diferencias que podemos tener, agradecido como siempre. No, de qué, gracias por invitarme. Bueno, y una mirada de Damián Dipache antes de ir a Esteban Treuc. Dale, cortita. Gran expectativa el próximo miércoles, Luis. Licitación del Tesoro, son 8 billones de pesos. Veremos a cuál tasa fija efectivamente esa licitación. En manos privadas no hay tanto, son 46% en tenedor en manos privadas, pero a la expectativa de qué tasa va a fijar. Escúchame, ¿y la inflación? Inflación 1,9% Bien, en buena agosto. noticia dentro del lío. Efectivamente, y veremos, hoy me preguntaban, che, ¿y este ya dólar se va a traducir en precio? Yo lo veo difícil, no hay tanta posibilidad, el mercado está bastante tranquilo. Gracias a toda la mesa. Querido pelado, buenas noches. ¿Qué hace, Luisito? ¿Cómo te va? ¿Cuánto